Hola, mi nombre es Cristina Rosales y los próximos 5 minutos voy a hablar sobre lo que vienen siendo los primeros auxilios psicológicos. Yo soy analista de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, entonces estoy muy familiarizada con este tipo de situaciones. De hecho, les voy a platicar al final una situación que me pasó con una persona muy cercana y cómo es que se logra una contención cuando tienes las personas también adecuadas, ¿no? Porque la salud mental, la primera parte pues sí es el apoyo, la red de apoyo que tienes alrededor, y lo consiguiente es acudir con especialistas en el tema. Bueno, precisamente, ¿qué es el primer auxilio psicológico? ¿Por qué después de esto sí se necesita a una persona especialista? Bueno, el primer auxilio psicológico lo puede desarrollar cualquier persona que esté familiarizada con la salud mental. Por decir, puede ser un paramédico, puede ser un técnico en algún tipo de servicio a la salud, puede ser un trabajador social, inclusive a lo mejor un docente que trabaje con niños especiales. También ellos están especializados en este rubro. La contención del primer auxilio es muy importante porque es la crisis más preocupante que está pasando la persona a la que le vas a otorgar la ayuda. ¿Cómo le podríamos llamar? Bueno, hay varias etapas que ya vienen mencionados en el contenido que se nos dio, pero utilizando yo mis propias palabras, estamos expuestos a alguna persona que esté pasando por algún tipo, vamos a poner ejemplo, de depresión, porque está pasando una situación de bullying en la escuela o está pasando por una situación de acoso laboral con alguno de sus jefes o compañeros y no pueden manifestarse, no saben manifestarse. Las primeras razones es porque les da vergüenza, porque piensan que no van a creer en él o en ella, porque se sienten intimidados, o su familia son de las personas de que cuando les platican su tipo de problema, pues los toman o juzgan como locos, como débiles, como entre otras palabras despectivas, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona de acompañamiento para lo que vienen siendo los primeros auxilios psicológicos, lo primero que debes de entender es que no te debes de comportar como lo haría usualmente su familia o sus amigos, que lo primero que te dicen es ánimo, no te preocupes, no pasa nada, o los papás que le dicen, ay, es que ni aguantas nada, estás loco, es que, pues que, voy a omitir esas palabras a veces feas que les expresan, ¿no? Entonces el acompañamiento en nosotros, los profesionales o los que nos dedicamos a estas áreas, es totalmente diferente. Lo conozcas o no lo conozcas, tienes que acercarte con mucha prudencia. A veces el silencio es la mejor arma para que la persona sepa que estás ahí, estás a su lado, y que sin embargo puede confiar en ti, puede estar a tu lado sin que le estés juzgando, sin que le estés cuestionando, sin que le estés preguntando. Eso es lo más importante. Cuando la persona se empieza a familiarizar contigo por tu empatía y se empieza a abrir, es cuando nosotros tenemos una oportunidad de acercamiento real y empezamos ahora sí a mantener una conversación asertiva y tratar de que la persona se explaye y empiece a decirnos cómo se siente, qué necesita. Puede ser una crisis a lo mejor por un exceso de estrés, puede ser una crisis por una situación de duelo, puede ser una crisis porque se siente amenazado, puede ser una crisis porque está pasando por una enfermedad y no nos ha contado, se siente mal. Puede ser por muchas razones, por un evento postraumático, una violación, algo que ellos no pueden digerir y no saben cómo manifestarlo. Entonces, después de que la persona se abre contigo y te dice qué es lo que está pasando, tú tienes que ser muy observador y ver su contención. Si la persona logra tranquilizarse, puedes estar con esa persona sin mayor problema y tratar de garantizar que su familia comprenda que necesita apoyo,
que sea una red de apoyo, porque cualquiera que fuera la situación es emocional, ¿sí? El apoyo es emocional, necesita estimulación, necesitan que aparte lo lleven con un profesional o una profesional para ver qué está pasando. Un diagnóstico asertivo puede ser desde una situación psicológica o hasta porque tiene un problema neurológico, etcétera. Entonces, para saber la verdadera causa se necesita una evaluación y un diagnóstico muy acertado. Cuando la persona acepta que sí está algo mal en él y que aparte necesita ayuda profesional, ya es un gran avance. Y nosotros tenemos que detectarlo muy a tiempo, porque son segundos. Si en un segundo, en varios segundos, en minutos, tú no detectas que la persona está pasando por una crisis, la persona va a ir a tirarse un puente, la persona va a ir a tirarse un tren, la persona, o sea, puede hacer miles de actos inseguros en contra de su persona, ¿sí? Ahora, ¿qué es con lo que más se lucha o se batalla en el primer auxilio psicológico? Primero, pues el comportamiento de la persona afectada, porque si realmente está en una crisis y se está autodañando, tienes que tener medidas muy adecuadas y a lo mejor necesitar de otros elementos extraordinarios como sedar, pero no crean que es tan fácil, ¿eh? No es como que, oye, ven y tráeme una... No, necesitas que te autorice, en este caso, un psiquiatra, a hacer algún tipo o utilizar un tipo de sedante para que se pueda controlar. Y esto tiene que ser a través de un hospital. O sea, tienes que tú llevar a la persona a que lo chequen y que te digan en el hospital, sí está bien, necesita que la persona se le dé un seguimiento, ¿sí me explico? Y si la persona está realmente en una situación o en un nivel muy fuerte o muy grave, lo que se puede hacer ahí es pedir ayuda profesional para que a la persona se le invite, porque no se le puede obligar, se le invite o sus familiares que ellos se hagan responsables de recluirlo en un lugar seguro de salud mental para darle seguimiento. Entonces, si se fijan, el primer auxilio es muy importante desde que la persona entra en crisis hasta asegurarnos que se le está dando el tratamiento a través de un diagnóstico adecuado. Y pues antes de terminar, les platico que yo en lo personal tengo una amiga que es psicóloga, tiene una maestría y pues uno de sus pacientes se le suicidó y ella entró en una crisis. Yo estaba embarazada, de hecho, de mi hijo, y ella entró en una crisis y no lo pudo controlar y pues me hablan sus hijas a las 10 de la noche que a su mamá le pasaba algo. Entonces la mamá, o sea, mi amiga, empezó a abrir las llaves de gas y la sacó de la casa y ella se empezó a encerrar. Y las niñas, pues en ese tiempo tenían 14 y 16 años, no sabían qué hacer. Y me hablan a mí, yo embarazada, yo sé que es una situación de riesgo, pero como yo soy acompañante, entonces para mí es fácil interactuar con las personas que sufren violencia o que están pasando por una crisis, ¿no? Entonces fui con ella y al darme cuenta inmediatamente que mi acompañamiento no iba a servir de nada porque ella ya estaba en un trance, ella ya necesitaba otro tipo de apoyo. Lo que hice, y yo les recomiendo que hagan, es que yo le hablé a las autoridades, primero para que me ayudaran a tumbar la puerta, porque pues ella tenía las llaves de gas abierta, y segundo, esposarla, para que no se hiciera daño a sí misma ni a las niñas. Inmediatamente me apoyaron para llevarla a un hospital. En el hospital trataron de contenerla mientras yo localizaba a su psiquiatra. Su psiquiatra afortunadamente lo encontré en la primera llamada, me mandó pues es como una receta de un tipo de sedante autorizado por él, porque si no, no puedes hacer nada por ella, ni el hospital tampoco. Se autoriza el sedante, se mete el sedante, se controla la crisis y es recluida en un centro de salud mental y se avienta un mes internada
Las primeras 2 semanas queda bien, pero las siguientes 2 semanas por su propia voluntad como profesional ella, nunca le había pasado eso y aceptó esa situación. Entonces sí es muy importante como primer auxilio psicológico saber hasta dónde, porque o si no, pues también nosotros ponemos nuestra vida en riesgo y la de ellos sobre todo por una mala praxis. Tenemos que saber hasta dónde somos nosotros acompañantes de los primeros auxilios y quién sigue de los especialistas en atenderlos. Muchas gracias.